Doctora, mientras yo corrijo mis problemas de audio, una disculpa a todos los que nos acompañan. ¿Por qué no nos ayuda a responder de manera general, a introducir el tema? ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Se quedan con la doctora unos minutos mientras yo arreglo mi relajo. ¿No? Como decía José, quiero agradecerles por haberme invitado a Sativa Keri específicamente, a José por la invitación, muy importante el tema de la docencia. Para mí el tema de la docencia es un tema muy importante y en estos momentos que se está despertando tanto interés en el tema del cannabis medicinal, con mayor razón hay que hacer docencia tanto para médicos como para personal del área de la salud e inclusive para pacientes, porque a través de esa sinergia entre los médicos, el personal del área de la salud y los pacientes es que podemos lograr crear una mejor medicina. Ya Pepe hizo una introducción acerca de mí. Soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, especialista en Cannabinoid-Based Medicine, que es especialista en el uso terapéutico del cannabis medicinal, y presidente de la Asociación Médica Colombiana de cannabis medicinal. Ya José les dio un briefing de lo que ha sido mi entrenamiento, mi especialización, mi carrera. Como ven aquí, yo soy big fan de ser miembro de asociaciones científicas porque pienso que a través de las asociaciones uno tiene información confiable. Soy miembro, como él dijo, del SCC, de la IACM, de la ICRS, y a través de estas asociaciones puede tener uno acceso a diferentes papers y a diferentes artículos que nos permiten poder tener evidencia científica confiable, porque hoy día es cierto que el Internet está lleno de mucha información, pero como médicos y como científicos tenemos que buscar qué tipo de información es la que estamos difundiendo y qué tipo de información es a la que le creemos, porque hay demasiada información allá y toda no es verdad. Hoy vamos a hablar de cuál es el rol del sistema endocannabinoide en la salud. Esto es un tema muy importante y es un tema que a mí me ha apasionado mucho y que siento que debería ser un tema que se empieza a enseñar en las escuelas de medicina desde que los médicos empiezan a estudiar los primeros semestres. Personalmente a mí nadie nunca me habló del sistema endocannabinoide y es uno de los sistemas más importantes y más extensos que tiene el cuerpo humano. Aquí los voy a llevar a través de diferentes cuestionamientos y preguntas de lo que es el sistema endocannabinoide, para qué sirven los receptores, las diferencias entre endocannabinoides y fitocannabinoides. Hablaremos de cannabinoides exógenos como los fitocannabinoides, específicamente CBD y THC. Vamos a hablar del efecto séquito o el efecto entourage, que todos lo conocen. Vamos a hablar de una teoría muy interesante, que es la de la deficiencia clínica del sistema endocannabinoide, y otros temas muy importantes. Para empezar a entrar en materia, todos saben, y es muy importante para los que no saben, que el sistema endocannabinoide es extremadamente importante para mantener las funciones más esenciales del cuerpo, entre ellas el ciclo de sueño-vigilia, la regulación del apetito, la función del sistema inmunológico, y el sistema endocannabinoide es el que se encarga de mantener el cuerpo en balance. Esto es muy importante porque por el desbalance de ciertas sustancias, de ciertos neurotransmisores y de ciertos químicos en el cuerpo y del mismo sistema endocannabinoides que se producen ciertas patologías. Tenemos algo muy importante y es que el sistema endocannabinoide regula muchas de las funciones más esenciales, fisiológicas y cognitivas del cuerpo. En esta gráfica podemos ver cómo a través de la regulación y el balance del sistema endocannabinoide se puede obtener efecto antioxidante, antiinflamatorio, antiansiolítico, antipsicótico, antiepiléptico, y aquí ven todas las listas en las que el sistema endocannabinoide
endocannabinoide tiene su rol y su papel. En el sistema endocannabinoide tenemos receptores en células y en nervios, en cada sistema del cuerpo, y se maneja de dos vías. Como les decía, es esencial para el balance y es esencial para la recuperación y para la reparación del cuerpo. Es muy importante cuando estamos hablando del sistema endocannabinoide entender la enfermedad a la que estamos acercándonos, porque a partir del tipo de patología podríamos entender qué tipo de tratamiento referente a los cannabinoides se le debe dar a los pacientes, porque los cannabinoides interactúan en muchos receptores y en muchos órganos y en muchos sistemas del cuerpo. Se dice que el sistema endocannabinoide es uno de los sistemas más grandes y abundantes en el cuerpo. Aquí vemos, todos tenemos el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, digestivo, nervioso, y ahí tenemos en la gráfica el sistema endocannabinoide, del cual cuando estudiamos medicina nunca nos hablaron. Tenemos el sistema linfático o inmune, reproductivo, sistema nervioso central, digestivo. Todos estos son sistemas del cuerpo, dentro de los cuales también está incluido el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide está compuesto de diferentes partes. Uno son los receptores, que los más populares que hemos escuchado es el receptor CB1 y CB2. El otro son los endocannabinoides, que son los cannabinoides que nuestro propio cuerpo tiene la habilidad de producir, que son la anandamida y el 2-AG. Hay otros endocannabinoides, pero ahora hablaremos más que todo de la anandamida y el 2-AG. Y la otra parte son las enzimas que desintegran los cannabinoides, como la FA. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos en detalle. Es importante saber que los receptores cannabinoides son encontrados en cada... Aquí vemos cómo en cada sistema y en cada área del cuerpo hay diferentes acciones del sistema endocannabinoide. Vemos, por ejemplo, que en el sistema nervioso central, el sistema endocannabinoide facilita la generación de neuronas y tiene un efecto neuroprotector, regula la actividad motora y la plasticidad sináptica. Estos son procesos que son muy importantes a nivel cognitivo y a nivel de enfermedades psiquiátricas que se pueden ver más adelante. También tiene un papel muy importante en el sistema inmunológico, porque regula el sistema inmunológico al suprimir la producción de citoquinas, que son agentes proinflamatorios. También tiene acción en el sistema gastrointestinal y ayuda a proteger el tracto gastrointestinal de inflamación y anormalidades en secreciones. También mantiene el balance en el metabolismo, controlando la ingesta de comida y las funciones metabólicas, como el almacenamiento, el transporte de los nutrientes, y modula la sensibilidad a la insulina. También tiene un papel importante en el sistema hormonal, porque tiene un papel y un rol en la función hipotalámica. El hipotálamo funciona regulando el metabolismo y la reproducción y las respuestas a estrés. Aquí vemos otros órganos como los músculos y los huesos, en los que también el sistema endocannabinoides tiene un rol importante. Como les decía antes, el sistema endocannabinoide controla el dolor, el apetito, las sensaciones, la inflamación, la termorregulación. Vamos a ver más adelante que hay unos receptores que son los receptores vaniloides, que ellos detectan presión, calor, frío, y los endocannabinoides y los cannabinoides activan estos receptores que veremos más adelante, y a través de ellos es que se controla el dolor, y también tiene efectos en el estado anímico, en la energía, en el metabolismo, en la respuesta al estrés. El sistema endocannabinoide está compuesto, como les decía, de receptores cannabinoides y de los propios endocannabinoides que el cuerpo produce, y actúan como actúa una cerradura a una llave. Ellos se acoplan de manera perfecta, igual que lo hace el THC, que es un fitocannabinoide, que es el que viene de las plantas. Ahora les explicaré cuáles son las diferencias de la planta del cannabis, y hacen una producción de reacciones específicas de acuerdo a la manera
con la que se unen estos ligandos a los receptores en el cuerpo. Aquí vemos un detalle más amplio de cómo funcionan los receptores CB1, CB2 y los ligandos como la anandamida y el 2-AG, de qué manera interactúan y se ligan a los receptores en el cuerpo, y vemos en la neurona presináptica y postsináptica cómo se hace la transmisión y cómo se mueven esos endocannabinoides, activan los receptores cannabinoides y es una manera retrógrada en la que se hace esta activación neuronal. Muy importante mirar la historia del descubrimiento del cannabis. Como todos saben, se descubrió primero el THC, después se descubrieron los receptores CB1, CB2, luego descubrió la anandamida y de ahí en adelante no ha parado la investigación. Empezaron como pioneros en Israel, muchos químicos y muchos médicos. Es muy importante saber que los receptores CB1 y CB2 son de los que más se ha hablado en el sistema endocannabinoide, pero que hay muchos otros receptores que interactúan con los fitocannabinoides y son receptores derivados de proteína G. También receptores de canales iónicos y receptores nucleares. Por eso es que el uso del cannabis medicinal o del cannabis como medicina es complejo, porque aquí tenemos que tener en cuenta las múltiples interacciones que los componentes de la planta tienen en diferentes receptores y a diferentes niveles del organismo. Y también por eso mismo es que los tratamientos benefician a los pacientes en tantos niveles como son la calidad de vida, el manejo del dolor, el manejo del sueño, el manejo de la ansiedad, precisamente por las interacciones que los cannabinoides tienen en todos estos receptores que están ampliamente distribuidos en el cuerpo. El sistema endocannabinoide fue descubierto a final de los 80. Es muy importante saber que todos los seres humanos tenemos sistema endocannabinoide. Todos los animales tienen sistema endocannabinoide. Los vertebrados tienen sistema endocannabinoide. Inclusive desde que la madre queda embarazada, en el útero se empiezan a producir endocannabinoides en el feto. Esto muestra que nacimos preparados y el cuerpo está preparado para tener el balance que el sistema endocannabinoide le provee y que los fitocannabinoides, que son los que vienen de la planta, están diseñados también para entrar en ese sistema endocannabinoide a producir un balance o una homeostasis. La mayoría saben que el que descubrió la anandamida fue el profesor Lumír Janusz. Él es un científico químico checo de República Checa que ha trabajado mucho tiempo en laboratorios de Israel y él fue el que aisló por primera vez el primer endocannabinoide en el cerebro y lo llamó anandamida. Esa anandamida es una palabra que viene del sánscrito que significa bliss o paz o tranquilidad, porque como sabemos, la anandamida es este endocannabinoide que produce todas esas sensaciones placenteras en el cerebro y en el cuerpo humano. Tenemos el profesor Rafael Mechoulam, un químico científico israelí que ha sido considerado casi el padre del cannabis medicinal. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado con él en Israel, en la Universidad Hebrea, donde él me recibió en su oficina y es un señor muy, muy amable, muy lúcido, muy inteligente y es un científico puro que está 100% en aras de descubrir, de aportar a la medicina, de ayudar a los pacientes con todos estos trabajos tan increíbles que han estado haciendo en Israel. Él tiene varias teorías y lo último de lo que el profesor Mechoulam estuvo hablando el año pasado fue del uso de las formas ácidas de los cannabinoides, porque se ha demostrado que estas formas ácidas tienen efectos muy importantes que no habían sido estudiados hasta ahora, pero él refiere que definitivamente ha sido difícil estudiar las formas ácidas porque no son moléculas estables. Es muy importante saber que el sistema endocannabinoide regula casi todas las funciones biológicas en el cuerpo.
Ahora yéndonos más al detalle de los receptores, tenemos los receptores CB1 que están expresados más densamente en el cerebro y son los responsables de que los cannabinoides se unan en el cerebro. Muy importante entender qué es lo que pasa con los receptores CB1, y es que cuando un cannabinoide se une al receptor CB1 se puede disminuir la liberación del glutamato o del GABA. El GABA y el glutamato son unos neurotransmisores que son muy importantes y que juegan un papel muy importante en todas las reacciones neuroquímicas del cerebro. El glutamato estimula o excita el sistema nervioso central y el GABA lo calma. Entonces, cuando los niveles de glutamato están altos, los niveles de GABA por lo general están bajos y viceversa. Por eso es que es muy importante esta relación que tiene con los receptores CB1, los cannabinoides, por la modulación que tiene con el GABA y el glutamato. Hablando ahora de los receptores CB2, estos están expresados más densamente en el sistema inmunológico y en las células hematopoyéticas. También se encuentran en limitadas cantidades en el cerebro y en el sistema gastrointestinal, también en el sistema nervioso periférico. Estos receptores CB2 tienen una función importante porque están envueltos o involucrados en la supresión del sistema inmunológico, en la inducción de la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular, y en la inducción de la migración celular. En este tema de la migración celular se han estado haciendo muchos estudios porque aquí se encuentra un valor terapéutico importante en el tratamiento de cáncer para evitar las metástasis y evitar la replicación y crecimiento tumoral. Todavía están en fases iniciales estos estudios, pero es muy prometedor el efecto que tienen los cannabinoides en estos receptores, y de hecho tienen propiedades antiinflamatorias muy importantes y ayudan, que es una de las indicaciones que tenemos. Aquí vemos en otro diagrama cómo se representa dónde están los receptores CB1, principalmente en el cerebro, médula espinal, sistema reproductivo, corazón, pulmones, y los receptores CB2 predominantemente están en el sistema inmunológico, el hígado, los huesos, el vaso, el colon y el páncreas, y vemos que son responsables de controlar todas estas respuestas de estrés, inflamación, encargados de la memoria, el estado de ánimo, el balance de energía y todo lo que hemos venido hablando. Aquí vemos en este diagrama más detallado en qué áreas están más expresados los receptores. Algo que llama la atención es que vemos que en la piel, hasta en la piel, tenemos receptores CB2 predominantemente, y por eso se han estado haciendo muchos estudios a nivel mundial, no solamente para desarrollo de líneas cosméticas, que tienen unos beneficios también importantes. El CBD es un antioxidante importante y tiene propiedades para hacer reparación de la piel, pero en piel se han hecho estudios demostrando que sirve para pacientes con psoriasis y otro tipo de patologías, eczemas y otro tipo de patologías dermatológicas. Es muy importante mirar lo que les decía antes, que no solo son los receptores CB1 y CB2 los que están implicados o los que tienen interacción con los cannabinoides exógenos o fitocannabinoides, y con los endocannabinoides tenemos otra cantidad de receptores, como les decía, el TRBP1, el TRBP2, que son receptores vaniloides, y básicamente están concentrados en la sangre, en el hueso, en la médula espinal. Los TRBP1 y los TRBP2 están concentrados en la piel también, en el músculo, en los riñones. También tenemos otro grupo de receptores que son acoplados a glicoproteína, que son los receptores GPR, y tenemos que están localizados en diferentes áreas. El GPR18 principalmente puede ser encontrado también en la médula espinal, en el vaso y en los ganglios linfáticos, inclusive en los testículos. El GPR55 en el cerebro y en el cerebellum, y por aquí vemos que también esta es una de las interacciones que se buscan cuando se hace el estudio de pacientes con epilepsia. Se ve la interacción con este receptor GPR55, específicamente en algunos casos con el cannabidiol.
y tenemos el GPR119 que está predominantemente en el páncreas y en el tracto intestinal. Aquí al ver todos estos receptores y dónde están localizados, esto nos da una idea de por qué los endocannabinoides y los fitocannabinoides son tan importantes para tratar enfermedades como la fibromialgia, el dolor crónico, el problema de síndrome de intestino irritable, los problemas neurológicos, porque precisamente todos estos receptores interactúan con ellos y tienen beneficios para los pacientes. Ahora vamos a hablar de los endocannabinoides, que es un tema fascinante, y el primer endocannabinoide, como les dije, el descubierto por el profesor Lumir Janus, fue la anandamida. Ya les expliqué que es derivada el nombre anandamida de Ananda, que es una palabra que viene del sánscrito y que significa bliss o bendición. La anandamida es degradada por una enzima que se llama la fatty acid amide hidrolasa. Esta enzima es muy importante y veremos más adelante. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas farmacéuticas que están haciéndola como objetivo para desarrollo de tratamientos, dada la importancia que tiene en la degradación de la anandamida y del THC. Es muy importante saber que la anandamida es un agonista parcial débil de los receptores CB1 y es un agonista débil de los receptores CB2. Por eso le podemos atribuir las propiedades que tiene como euforia y los efectos antiinflamatorios. El THC inhibe la FA y esto hace que se aumenten los niveles de anandamida. Esto es muy importante porque muchas veces el THC no actúa solamente por la sinergia que tiene o por el mecanismo que tiene de actuar en los receptores CB1 y CB2, sino porque también inhibe la degradación de anandamida, y al tener más niveles en el cuerpo de anandamida podemos tener todos esos beneficios que los mismos endocannabinoides solos nos pueden proporcionar. Ahora vamos a hablar de otro endocannabinoide que es el 2-AG, el 2-araquinoglicerol. Este 2-AG es un agonista de los dos receptores, del CB1 y del CB2, y se ha demostrado que tiene propiedades para el dolor y antiinflamatorios, y está presente en altos niveles en el sistema nervioso central. De hecho, es más abundante en el sistema nervioso central el 2-AG que la anandamida, y está envuelto en muchas funciones fisiológicas esenciales, como la división celular, el metabolismo energético y la inflamación, y por eso es que este 2-AG tiene propiedades para quitar el dolor, para la supresión del vómito, para la estimulación del apetito. Inclusive hay estudios en que se ha estado demostrando en estudios in vitro y en modelos animales que puede hacer inhibición del crecimiento tumoral. Aquí vemos la estructura química de los endocannabinoides como la anandamida y el 2-AG. Y como les decía, es muy importante saber que tanto la anandamida como el 2-AG también se acoplan a receptores de glicoproteínas, como les había dicho, el GPR, el TRBP, y que estos interactúan de maneras diferentes. Los receptores acoplados a proteínas G son responsables de la visión, del tacto, de la regulación del ánimo, del sistema inmunológico. Así es que cada uno de estos receptores y los TRP que les mencionaba anteriormente son los que son sensores de dolor, de temperatura, de diferentes tipos de presión, por lo cual también su interacción con los cannabinoides es importante, y con los endocannabinoides para manejo de diferentes tipos de dolores, uno de ellos como el dolor neuropático. Seguimos hablando de los receptores acoplados a proteína G, que son muy importantes y ya los mencionamos, y aquí podemos ver otro tipo de distribución de los principales receptores del sistema endocannabinoide y dónde están localizados en cada uno de los órganos del cuerpo. Vemos cómo los receptores CB1 y CB2 se acoplan de manera diferente a los diferentes órganos del cuerpo y cómo funcionan.
Ahora la tercera parte, que es la parte que les mencionaba, que también es muy importante y al principio no se tomaba mucho en consideración, porque se hablaba básicamente de que el sistema endocannabinoide estaba compuesto solo por los receptores cannabinoides CB1 y CB2 y los endocannabinoides anandamida y 2-AG. Pero como la investigación ha avanzado tanto, ahora se conoce más y se ha hecho más investigación acerca de las enzimas que degradan los cannabinoides. Y como les decía, estas enzimas tienen propiedades muy importantes y de hecho son sujeto de investigación en muchas compañías farmacéuticas, porque a través del bloqueo de esta enzima se puede lograr que los niveles de anandamida aumenten y así el paciente puede tener más beneficios sin necesidad de utilizar los fitocannabinoides. Definitivamente eso todavía está en desarrollo, pero es importante tenerlo en cuenta. Y la única enzima que degrada los cannabinoides y endocannabinoides no es la FA, también tenemos la monoacilglicerol lipasa y hay otras enzimas que se encargan de esta degradación y la monoacilglicerol lipasa se encarga de degradar el 2-AG. Es muy importante esto porque, como les decía, de acuerdo a los niveles de endocannabinoides que tenemos en el cuerpo y de el reemplazo que se haga cuando hay deficiencia de estos, es que se producen diferentes patologías y es una de las teorías que les voy a mostrar más adelante, que es la teoría de la deficiencia del sistema endocannabinoide que plantea el doctor Ethan Russo, que todos los conocen. Aquí hablamos de otros facts de la FA, cómo está compuesta, cuál es su función molecular. Estos ya son pues detalles más por decirlo así, más detallados que más adelante podría, si alguien tiene alguna duda referente a eso, podríamos ir más a fondo. Es importante saber cómo el CBD funciona en el cuerpo humano. Ya hablamos de los endocannabinoides y hablamos de los receptores. Ahora es bueno hablar de los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que nos provee la planta del cannabis. Hay varios estudios y se han hecho muchos estudios desde hace muchos años y siguen haciendo estudios de cómo funciona en el cuerpo humano. Aquí hay un estudio importante donde se muestra que el cannabidiol disminuye la ansiedad y tiene efectos antidepresivos y ansiolíticos. Este fue una publicación que se hizo en el 2014 en una revista médica que se llama Neurological Disorders. Hay diferentes tipos de estudios y es muy importante cuando vamos a leer estudios y hablar de evidencia científica. Yo siempre me guío y por eso es que en el 2017 la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina hizo una revisión muy completa de cuáles eran las patologías para las que había evidencia científica más fuerte, para las que había evidencia científica mediana y moderada y para las que no había evidencia científica. Esto fue desde el 2017 y definitivamente pues ya han pasado 3 años, pero me he encontrado que patologías tales como la epilepsia refractaria, específicamente Lennox-Gastaut y Dravet, son patologías para las que se encontró en este review que hicieron de 20,000 artículos de los efectos del cannabis medicinal en la salud. Se encontró que para específicamente Dravet y Lennox-Gastaut hay suficiente evidencia científica del uso del cannabidiol y de otras preparaciones. También se encontró evidencia científica sólida de que el uso de los cannabinoides en pacientes con esclerosis múltiple, específicamente para espasticidad, y también se encontró para el uso en pacientes con dolor crónico. Entonces es muy importante ver qué niveles de evidencia tenemos para que en la parte de la ansiedad y de los problemas de sueño encontraron evidencia moderada y así sucesivamente. Hay una cantidad de patologías que pueden ser tratadas con el cannabis medicinal, pero que a nosotros como médicos y como científicos nos corresponde hablar de lo que tenemos evidencia científica y apegarnos a la evidencia científica, porque el problema es que hoy día con el CBD
hay un hype que la gente dice que sirve para todo, que si le duele la rodilla, toma CBD, que si te duele la cabeza, toma CBD. Definitivamente esto es una molécula que es muy noble y que tiene muchas aplicaciones, pero que hay que tratarla con respeto y hay que utilizarla de la manera adecuada. Y definitivamente para mí la manera adecuada de utilizarla es ir al médico, buscar que el médico haga un diagnóstico y a partir del diagnóstico que hace el médico se decide si el paciente es candidato o no para utilizar este tipo de terapias. Y como les decía, yo pienso que el CBD es una de las moléculas más importantes que se ha no descubierto, sino redescubierto, porque sabemos que el uso del cannabis medicinal, los usos han sido milenarios desde hace miles de años, inclusive antes de Cristo, fue utilizado por científicos en la medicina china, por médicos, por cirujanos y luego llegó a la medicina occidental. Pero bueno, por los factores que ya todos conocen, que se hizo la prohibición, perdimos un poco toda esa evidencia que había de los usos del cannabis medicinal en diferentes patologías. Como todos saben, el CBD se acopla a diferentes receptores. Aquí tenemos que el CBD es un agonista parcial del 5-HTA1, que es un receptor de serotonina, y por eso es que tiene aplicaciones para regular el estado de ánimo. También hablamos que tiene interacción con los receptores vaniloides, que es un agonista, y por lo tanto puede ayudar a tratar el dolor. También es un modulador alostérico de los receptores opioides y por eso tiene también unas propiedades muy importantes antiinflamatorias y antiespasmódicas. Ahora hablando del THC, el THC ya lo habíamos discutido un poco en la parte de los endocannabinoides, como la anandamida, porque el THC mimetiza, hace el mismo efecto. Es un agonista parcial de los dos receptores, el CB1 y el CB2, y el THC tiene una particularidad y es que puede incrementar la producción de dopamina a corto plazo, pero cuando se usa a largo plazo puede saturar o embotar los receptores de dopamina. Por eso es que es tan importante y lo que yo siempre le digo a las personas, no utilicen el cannabis medicinal automedicado, no se automediquen, vayan donde el médico. Ustedes los que están en México, hay muchos médicos con mucho conocimiento y con mucha experiencia que se han entrenado y han aprendido en el uso terapéutico del cannabis medicinal. Entonces consultar siempre al médico, porque el médico sabrá para qué patología, si el paciente es candidato, si no es candidato. Hay que tener en cuenta también que en los temas de la prescripción o la recomendación del cannabis medicinal por parte del médico, el médico tendrá siempre en cuenta qué interacciones puede tener el uso del cannabis medicinal con otras patologías y otros medicamentos que el paciente esté tomando, porque por lo general cuando uno está en la consulta le llega un paciente de edad que es hipertenso, que es diabético, que tiene colesterol alto. Entonces ya aquí estamos hablando de un paciente que viene con polifarmacia y que en el momento de uno hacer el acercamiento a ese paciente tiene que estar muy claro de las interacciones que los cannabinoides tienen con los otros medicamentos, como el antihipertensivo, el anticoagulante. Por eso es que es invaluable y es muy importante inclusive para poder tener un tratamiento exitoso que los pacientes busquen a los médicos y que los médicos se tomen el tiempo de explicarle a los pacientes qué es, cómo es, para qué funciona y hacer sobre todo el seguimiento y el follow-up. Y yo he encontrado algo muy importante con el cannabis medicinal y es que veo que por muchos años se volvió un poco impersonal la relación médico-paciente, pero con el cannabis medicinal yo pienso que nuevamente esa relación médico-paciente se ha estado haciendo estrecha porque existe un contacto directo y más comunicación con los pacientes que están tratando cannabis medicinal y con el médico que está tratando cannabis medicinal, porque en los temas cuando se está empezando a hacer la titulación de las dosis y todo eso, el médico está muy de cerca con el paciente, haciéndole el monitoreo, preguntándole cómo te fue a los 2 días, a los 3 días, a
la semana, porque esa es la manera que se hace la titulación para llegar al punto en el que el paciente llega a la dosis deseada o lo que se llama el sweet point, que es donde al paciente ya le está funcionando el tratamiento, porque por lo general estos tratamientos no es que el paciente se tomó 5 miligramos y ya se sintió bien. Esto es la manera correcta de hacerlo, es hacer escalamiento de las dosis, que se llama en inglés titration, y es yendo poco a poco para poder que el paciente alcance el efecto terapéutico deseado. Aquí hay un tema muy importante y es el entourage effect, y tiene que ver también con el sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir el entourage effect? Eso lo llaman el efecto séquito. Los cannabinoides, específicamente los fitocannabinoides de la planta del cannabis, son muchos. Tenemos que la planta del cannabis tiene más de 150 cannabinoides, tiene más de 120 terpenoides y tiene flavonoides. Como les decía, es una planta compleja, pero que por el hecho de tener todos estos componentes, hacen entre ellos una sinergia muy importante, que es la que logra que los pacientes puedan tener esos beneficios en diferentes partes del cuerpo, diferente a que cuando un paciente está tomando una monoterapia de un solo medicamento, le sirve solo para eso y ya. Con el cannabis medicinal hemos visto que a los pacientes les ayuda con, si tienen migraña, les ayuda con la migraña, les ayuda con los problemas de insomnio, les ayuda con el problema del dolor. Pero nuevamente esto no es para decir que es que sirve para todo y que se puede comprar en la tienda de la esquina, sino que debe ser apropiadamente regulado y apropiadamente recetado. Aquí tenemos toda la teoría de lo que significa el efecto entourage o el efecto séquito, y es precisamente lo que les acabo de decir, y lo dice la experiencia y lo dice la investigación. De hecho, en estudios que se han hecho, se hicieron inicialmente para demostrar el efecto del cannabidiol, que es un isolate aislado. Le quitaron todos los otros cannabinoides, le quitaron todos los terpenoides y lo empezaron a utilizar para hacer estudios en epilepsia refractaria en niños. Los resultados fueron buenos y demostraron que esos pacientes que estaban tratando con CBD isolate, que es la molécula sola de CBD sin los otros componentes, presentaron mejoría de las convulsiones, pero se dieron cuenta que presentaban un poquitito más de efectos secundarios, y que como había que darles dosis tan altas, en algunos casos se les elevaban las enzimas hepáticas. Comparando eso con el full spectrum o con una formulación rica en cannabidiol, pero que tenía los otros, que tenía terpenoides y que tenía los otros cannabinoides, se dieron cuenta que el control de las convulsiones fue muy similar, pero que los pacientes necesitaban menos dosis y necesitaban menos cantidad de volumen de medicamento, y todo esto se resume en lo que estamos hablando, que es el efecto séquito, que es la sinergia de todos los otros cannabinoides juntos con el CBD y el THC, los que hacen que el efecto sea muchísimo mejor, sin decir que el cannabidiol aislado, el isolate, no es bueno, porque definitivamente tiene aplicaciones y es muy seguro también en niños cuando se utiliza el isolate, pero tenemos que estar claros, y hoy día en los mercados en Latinoamérica, particularmente en Colombia, tenemos un producto que es un cannabidiol isolate, que es solamente el CBD, pero también tenemos otros productos que combinan los otros cannabinoides, y ya eso se deja a discreción del neurólogo o del médico tratante si decide tratarlo con isolate o con el extracto de la planta completa. Hablando de investigación, que este es un tema que a mí me apasiona y me parece muy importante, todavía hay muchas barreras para la investigación, pero hablándole de algunos artículos referentes al sistema endocannabinoide, no quería terminar la presentación sin hablar del síndrome de deficiencia clínica de endocannabinoide, que fue la teoría y el estudio que postuló el doctor Ethan Russo, que todos lo conocen, es una autoridad a nivel mundial, es un pionero en temas de cannabis medicinal y en investigación, y lo que él propone es que él dice que los pacientes que tienen específicamente
algunos síndromes que son resistentes al tratamiento, tales como migraña, fibromialgia, síndrome de intestino irritable, se ha demostrado que estos pacientes tienen ciertas condiciones en los que se ve que el sistema o el tono endocannabinoide está disminuido o no está balanceado, y que a través del balance de ese tono endocannabinoide o de la reestructuración del sistema endocannabinoide, el paciente logra mejorar todas esas patologías que han sido por miles de años muy difíciles de tratar, como son las migrañas, la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable. Entonces, esta teoría del doctor Ethan Russo es muy importante, porque aquí vemos síndromes que han sido resistentes al tratamiento, que definitivamente ningún otro medicamento había podido encontrarle la solución, y que mediante el uso de los fitocannabinoides se logró restablecer ese tono endocannabinoide y trae al paciente a un balance, ayudándolo a mejorar el dolor, la ansiedad, el insomnio, que todo esto es un círculo vicioso que se crea en estos pacientes con síndromes crónicos. Aquí vemos lo mismo, lo que estábamos hablando de cómo es el flujo presináptico y posináptico y de los neurotransmisores en estos temas del sistema endocannabinoide. Y muy importante, y que es un mensaje que se deben llevar todos a la casa, es que el sistema endocannabinoide todos lo tenemos, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para recibir los endocannabinoides y para recibir los fitocannabinoides, pero hay que saber de qué manera se utilizan y cuáles son las combinaciones y cuáles son las dosis. Aquí hay otro paper muy importante en el que se habló del rol del sistema endocannabinoide en el sistema reproductivo de la mujer, y se encontró que inclusive los receptores y las enzimas que están envueltos en el sistema endocannabinoide pueden afectar la foliculogénesis, la maduración del ovocito, y pueden estar implicados en muchos sistemas hormonales, inclusive el transporte del embrión a nivel del oviducto, la implantación, la placentación. Lo vemos que los cannabinoides también tienen efectos sobre el sistema reproductivo femenino, como lo muestra este estudio. Es muy importante ahora que ya se ha hecho tan popular y que está cogiendo tanto auge el uso de los cannabinoides en medicina, saber que hay que hacerle seguimiento a los pacientes después de que están usando el tratamiento. La mayoría de las empresas que hacen cultivo y que producen diferentes tipos de tratamientos, le dan el tratamiento al paciente, se enfocan en producir el medicamento y ya se desconectan del paciente. A mí me parece que es muy importante hacer lo que se llama el seguimiento después de que el paciente está consumiendo el producto, para poder mirar, porque ahora mismo no hay muchos estudios o mucha información acerca del efecto a largo plazo de los cannabinoides. Entonces, si nosotros como médicos y como personal del área de la salud, no solamente nos enfocamos en darle al paciente los tratamientos con cannabis medicinal, sino que les hacemos un follow-up o un seguimiento estrecho de cómo le está yendo, cómo se sintió, si tuvo alguna efecto secundario, alguna reacción indeseada. Eso va a hacer que para el futuro podamos desarrollar medicamentos más específicos y con mejores opciones para los pacientes. Como les decía, hay muchas barreras para la investigación y todos dependemos de la investigación. Yo siempre digo y le pido a los gobiernos y a las entidades privadas que apoyen la investigación, porque hay demasiadas regulaciones, y mientras las regulaciones no permitan que los científicos y los médicos hagan investigación, va a ser muy difícil poder tener más evidencia científica que pueda hacer que los médicos se sientan más cómodos recetando el cannabis medicinal, y que pueda hacer también que los pacientes lo hagan.
a mí me dicen, y eso es un debate que yo siempre tengo, que me dicen que es que no hay suficiente evidencia científica, que en el cannabis medicinal no hay evidencia científica, y eso no es cierto. Yo tengo papers y como les dije, en el 2017 la Academia de Ingeniería Medicina hizo un review con más de 20.000 papers. Esto quiere decir estudios científicos en los que se habla de los usos del cannabis medicinal para el uso de diferentes patologías. Obviamente hay que sectorizar y mirar en los que, porque hay estudios que no son estadísticamente significativos y que no tienen mucho valor científico, pero sí tenemos estudios que tienen una buena muestra, doble ciego, randomizado, aleatorio, que le dan a uno como médico y que le dan al científico la propiedad de decir, mira, hicimos estos estudios, tenemos una muestra importante y sí funciona. Y específicamente para estas patologías que les mencioné, epilepsia, dolor crónico, náuseas y vómito inducido por la quimioterapia y la esclerosis múltiple, tenemos bastante evidencia científica y muy importante, pero en todas estas otras patologías que sabemos que el paciente se beneficiaría tanto, pues no tenemos tanta evidencia científica como para esto, pero yo estoy muy optimista porque yo siento que en los próximos años la cantidad de evidencia científica que se va a liberar va a ser mayor porque ahora muchos estados en Estados Unidos han legalizado el uso del cannabis medicinal, aunque es ilegal a nivel federal, algunos estados están empezando a hacer investigación. Yo veo a Latinoamérica con un potencial gigante para poder desarrollar investigación local a nivel de hospitales, a nivel de gobierno. Tenemos las condiciones para hacerlo, necesitamos es que las regulaciones lo permitan, pero siempre es muy importante incitar a los médicos y a los científicos a hacer la investigación. Algo importante y que siempre me lo preguntan al final de la charla es cómo puedo estimular mi sistema endocannabinoide, porque recordemos que tu cuerpo está diseñado, es una máquina perfecta y todos tenemos nuestro propio sistema endocannabinoide. Producimos nuestros propios endocannabinoides y tenemos los receptores. Y hay pacientes que no, ni siquiera en algunas veces necesitan utilizar los fitocannabinoides, sino que simplemente siguiendo ciertas pautas y ciertos tipos de alimentos, ellos pueden estimular su propio sistema endocannabinoide y producir su propia anandamida, su propio dosaje y así ayudar a mantener el balance y el equilibrio que el cuerpo necesita a través de este sistema. En la dieta, pues lo recomendable sería aumentar el consumo de los omega 3, ácidos grasos, los cariofilenos. Ahora les voy a dar un detalle más de lista de alimentos que pueden contener estos cannabinoides. Muy importante la actividad física. No sé si ustedes han escuchado algo que se llama el runner's high y es lo que le pasa a las personas cuando hacen ejercicio, que se sienten tan bien. Que sienten ese placer, esa satisfacción. Hace mucho tiempo decían que eran las endorfinas las que producían eso, pero también ahora está la teoría que ese runner's high se produce también por la anandamida o también puede ser una mezcla anandamida-endorfinas. Practicar respiración adecuada, cantar, hacer actividades que alegren a la persona, porque definitivamente todos somos un conjunto y un balance en el cuerpo, y también la reducción del estrés, la reducción de la ansiedad. Esos son tips que son buenos tenerlos en cuenta. Alimentos que contienen cannabinoides tenemos los clavos, la pimienta negra, la canela, el orégano, y si aquí ven, hay muchos que inclusive tienen los terpenos, que los terpenos son una parte de los cannabinoides que tiene la planta del cannabis. Aquí vemos ginseng, sunflowers, inclusive el chocolate. El chocolate es una fuente muy importante porque tiene compuestos muy parecidos a la anandamida. Yo pienso que, bueno, ya nos hemos extendido mucho en las explicaciones. Esto es un tema del que se podría hablar por muchísimas horas, pero sé que el tiempo es corto, así que les agradezco por su atención y cualquier duda o inquietud que tengan, aquí están mi email, mi contacto, me pueden escribir y estaré pues pendiente de las dudas o de las inquietudes que tengan. Gracias.
Doctora, muchísimas gracias. Parece que de una introducción, parece que nos acaba de dar una clase bastante interesante sobre este tema. Y quizá quería aprovechar unos minutos para aligerar un poquito la conversación y aterrizar un poquito algunas ideas que a veces quizá como en la opinión pública o en la población en general, no sé qué le parezca, pero hay ciertas dudas. Por ejemplo, al final de su presentación nos habla un poco acerca de los alimentos, ¿no? A veces hablamos de que necesariamente al hablar del sistema endocannabinoide, estamos hablando de su interacción con la cannabis, ¿no? Cuando en realidad no siempre es el caso, ¿no? Usted nos habla de terpenos en algunas plantas aromáticas, también nos habla un poco de hábitos. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos modular el sistema endocannabinoide en el día a día? Nos habla de hacer un poco más de ejercicio. Estas cosas quizá ayudarían a explicar un poquito el espectro tan diverso, ¿no? Del alcance de la cannabis, pero en particular esta charla no es de cannabis. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el día a día? ¿Cómo lo mantenemos en forma este sistema? Sí, como todo, así como se dice, el sistema circulatorio, el sistema inmunológico, la mayoría de las funciones del cuerpo están muy ligadas a lo que uno come y a la actitud que uno tiene y la enfermedad inclusive se produce por deficiencias vitamínicas, por deficiencias nutricionales. Todos sabemos que el estrés también es causa de enfermedad, la falta de ejercicio. Entonces, esto se resume y lo que yo les dejo a todos, porque al final cuando un paciente necesita un tratamiento con cannabis medicinal, estas prácticas se llaman prácticas o hábitos de vida saludables, que es básicamente comer sano, balanceado, tener una actitud positiva en la vida, practicar si quiere practicar meditación, lo que quieran hacer en un paciente que definitivamente está sano. Esa sería la manera de hacer el boost o de incrementar su sistema endocannabinoide o hacerlo de que funcione muy bien. Ya en condiciones patológicas, cuando un paciente tiene una enfermedad, llámese fibromialgia, llámese epilepsia, ya este tipo de medidas no funcionan tan bien, pero se le recomienda al paciente que de todas maneras las implemente, pero ahí sí se necesita el uso de los fitocannabinoides, que son los derivados de la planta del cannabis, que son los que en este momento hemos estado utilizando y tratando. De hecho, se ha hecho investigación con cannabinoides sintéticos y se ha demostrado que definitivamente no son tan buenos y todo lo contrario tienen diferentes tipos de efectos secundarios diferente a la planta del cannabis que tiene unas acciones muy nobles y que como sabemos no se ha reportado ningún tipo de letalidad ni fatalidad ni sobredosis por cannabinoides, lo que hace que sea un tratamiento que es muy seguro para los pacientes. Entonces una cosa sería para el paciente saludable cómo mejorar su sistema endocannabinoide y sus endocannabinoides a través de la dieta, a través del ejercicio y de unos hábitos de vida saludables. Y el otro sería ya el paciente que tiene un tipo de patología que sí necesita este tipo de terapias. Obviamente son terapias, las terapias cannabinoides o la medicina endocannabinoide o cannabinoide son tratamientos que no son tratamientos de primera línea por lo general. Un paciente debe ser tratado primero por el médico o por el especialista y cuando ya el paciente recibió cierto tipo de tratamiento y no le están funcionando, entonces es donde entra ese valor terapéutico tan importante del cannabis medicinal y en algunos casos se ha demostrado que inclusive los pacientes llegan con una polifarmacia. A mí me han llegado pacientes de edad que tienen 7, 8, 9 medicamentos, uno para el dolor, el otro para el insomnio, el otro para la gastritis, el otro para la ansiedad y resulta que es un paciente con esta polifarmacia que tantos medicamentos le están causando más efectos secundarios y al final es un paciente que se va llevando poco a poco
y se le puede ir disminuyendo esa otra polifarmacia que tiene y al final queda con el tema del cannabis medicinal, manejándole ciertas patologías que en vez de manejarla con 7 medicamentos, el paciente queda con 3, porque definitivamente sí hay medicamentos que no pueden ser reemplazados por el cannabis medicinal, porque cada uno tiene su directriz y tiene su potencial de acción diferente, pero sí ve uno el impacto que tiene en la calidad de vida de los pacientes el uso del cannabis medicinal, y es lo que a mí más me llama la atención y me gusta y me atrae por ver ese impacto que tiene en la calidad de vida del paciente. Sí, naturalmente es una terapéutica que, bueno, en su experiencia y en la experiencia no solo empírica, pero ya igual validada, se da cuenta de que es una medicina bastante noble. Usted utiliza esa palabra, creo que me gusta mucho esa palabra porque resume muy bien, ¿no? Cómo es fácilmente, se integra fácilmente a un tratamiento existente, ¿no? Inclusive a un tratamiento pues con polifarmacia, ¿no? Como lo menciona. Pero también muchas familias, seguramente también le pasa, tienen dudas, ¿no? En relación, aquí voy a tratar de englobar una duda en relación a esto. Hay cierta percepción o duda en muchas familias en relación a algún posible efecto adverso, ¿no? Usted nos habla de que, al contrario, ¿no? Quizá el integrar cannabis o integrar cannabinoides, fitocannabinoides, pueda ayudar a reducir un poquito esta carga en el cuerpo de la persona. Cuéntanos un poquito acerca de estas, quizá, estos temores. Algunos tienen buen fundamento, quizá en el caso de anticoagulantes, quizá en casos bien específicos, ¿no? Pero cuéntanos un poco en general cuáles son algunos de esos posibles efectos que podríamos ver o dificultades a la hora de integrar cannabinoides a una pues, atención médica. Sí, mira, eso es muy importante porque uno no debe tener miedo, o sea, hay que tener siempre un balance, como el sistema endocannabinoide siempre nos da un balance, uno siempre debe tener un balance, no estar ni con demasiado miedo y tampoco estar demasiado relajado, porque ¿qué pasa? El cuerpo, cuando un paciente, te voy a poner un ejemplo, un paciente de 50, 60 años, que es hipertenso, que es diabético, que tiene diferente, que sufre de insomnio, que sufre de ansiedad, entonces es un paciente que lo está viendo el cardiólogo, que lo está viendo el psiquiatra, que lo está viendo el internista o que lo está viendo el endocrinólogo, y es un paciente que se está viendo con 4 médicos y cada uno de esos médicos le manda 2 o 3 medicamentos. Estos medicamentos, entonces, por ponerte un ejemplo, el medicamento para el corazón le puede dar gastritis. Entonces aquí estamos tratando pacientes y algunas veces al tratarlo les estamos causando otro tipo de patología, obviamente sin querer, porque el médico siempre quiere, es lo que es mejor para el paciente. Pero ¿qué pasa? Cuando llega un paciente de estos a la consulta, y por eso yo siempre insisto que el cannabis medicinal debe ser estrictamente manejado por un médico en el entorno de la clínica, en el entorno del consultorio, en el que el paciente tenga la atención completa del médico, porque hay medicamentos que tienen interacciones con el CBD, con el THC, y esas interacciones no necesariamente son interacciones que pueden matar al paciente, pero son interacciones que pueden causar efectos indeseables en ciertos casos. Para ponerte un ejemplo, un paciente con epilepsia. Si es un paciente con epilepsia que está tomando clobazam, el CBD puede hacer que los niveles del metabolito activo del clobazam, que es el N-metildesclobazam, se aumenten. Entonces ese paciente va a tener el efecto del clobazam más aumentado. ¿Qué pasa? El paciente va a empezar a presentar somnolencia y otro tipo de efectos secundarios que si el médico no sabe que existe esa interacción, no va a entender qué está pasando y puede haber un efecto secundario. Mientras que si el médico y el neurólogo están anuente y dice, es el clobazam con el CBD, entonces lo que tenemos que hacer es que medir los niveles de clobazam antes de que el paciente empiece con el CBD y tal vez bajar la dosis de clobazam porque sabemos que el CBD puede interactuar con ese medicamento, con medicamentos como el ketoconazol, como la warfarina. Todas estas son interacciones. Con la warfarina se puede prolongar los tiempos de coagulación. Entonces no es algo tan serio como que el paciente se va a morir, pero sí es tan serio como de que el médico tiene que saber
cómo interactúa y cómo balancear eso, porque la idea es que el paciente pueda seguir teniendo sus otros tratamientos, porque un paciente que está con warfarina, uno no le puede decir, te voy a dar cannabis medicinal, suspende, porque es que si está tomando la warfarina, es un medicamento que no puede ser suspendido, pero que si el médico sabe cómo lo maneja, y de aquí también va muy de la mano que el médico tratante, si es el cardiólogo, el médico sabe cómo es el manejo y se puede apoyar en el médico general en los casos de que el cardiólogo no tiene mucho conocimiento. Por eso es que es tan importante el tema de la educación, porque yo día a día he visto que tanto especialistas como médicos generales están más interesados en aprender el tema del cannabis medicinal, y un tema fundamental, como tú lo dices, es el tema de interacciones medicamentosas. Entonces no es tanto de tener miedo de no tomar cannabis medicinal porque ya yo estoy tomando otros medicamentos, sino de hablar con el médico, hablar con el especialista y decirle, yo tomo estos medicamentos, puedo tomar el cannabis medicinal, puedo utilizar este tipo de formulaciones, y ya el médico, con su conocimiento de las interacciones, le dice al paciente, sí se puede, pero vamos a manejarlo así, y entonces ya todo fluye de una manera más fácil, porque al final lo que busca uno como médico es aliviar el dolor, ayudar al paciente y que el paciente se sienta cómodo y obtenga un resultado bueno. Claro, ahorita mientras comentaba esto, les compartí a los que todavía nos acompañan en la sesión un recurso bastante importante. No, es correcto decirlo, ¿no, doctora? No hay tanta información en lo que se refiere a ese punto en específico en cuanto a las interacciones. Y justamente es muy, muy, muy delicado que si no directamente, quizás hasta indirectamente, pero sí es un componente muy, muy, muy importante el de las interacciones. No es algo que nos podemos tomar tan a la ligera, pero en ese recurso por ahí, los médicos, sobre todo que nos acompañan hoy, y algunas preguntas creo que iban orientadas a eso. Entonces, por ahí pueden ver algunas de esas interacciones. Hay algunas, son importantes mencionarlas, ¿no? Quería preguntarle igual en relación a, hay varias, naturalmente, algunas teorías, ¿no? Y naturalmente el entender que es un nuevo sistema, y eso no es poca cosa, es una implicación bastante grande en términos, pues, científicos, en términos médicos, pero, ¿hay alguna relación o quizá algún indicio que nos permita quizá entender que el origen de alguna enfermedad esté ligado a algún desequilibrio con el sistema endocannabinoide? Sí, de hecho, esa es la teoría que presenté, que es una teoría del doctor Ethan Russo, que se llama deficiencia clínica del sistema endocannabinoide. Y es una teoría muy importante, y que, bueno, ya él publicó un paper que fue el que les mostré ahí, que sí hay síndromes crónicos que están completamente relacionados con deficiencia del tono endocannabinoide o deficiencia del sistema endocannabinoide. Y no solamente quiere decir que es que tienen bajita la anandamida o que tienen bajito el dosaje, también puede ser problemas genéticos donde hay mutaciones, por decir algo, en la enzima, en la FA, que es la enzima que degrada la anandamida, o ciertos problemas con los receptores. Entonces, por eso es que este es un sistema tan hermoso, pero tan complejo, porque hay muchas variables que pueden estar afectando eso, pero que lo interesante aquí es que en el momento en que el paciente empieza un tratamiento con los fitocannabinoides, se empieza a ver cómo todas esas variables empiezan a mejorar, y dice uno, es un paciente que si tiene fibromialgia, es un paciente que le dieron otro tipo de medicamentos, y esos pacientes con fibromialgia, no importa lo que se les da, es muy difícil que mejore. Lo mismo los pacientes que tienen estas migrañas crónicas, pacientes con enfermedades como el intestino irritable, que son pacientes que tratan y tratan y tratan medicamentos y no encuentran la respuesta en nada. Esos son pacientes que en la teoría del doctor Russo tienen una deficiencia clínica en el sistema endocannabinoide, y él lo ha ido viendo porque a esos pacientes se les implementan terapias con cannabis medicinal o fitocannabinoides, y se ve como la mejoría de esos pacientes es increíble. Y tenemos que ver que, por decir algo, un paciente con fibromialgia son pacientes que hasta son incomprendidos, porque todo el mundo cree que es otra cosa, porque como la fuente específica o la etiopatología de la fibromialgia es como tan bizarra, son difíciles de entender, pero ve uno que un paciente con fibromialgia no solo se queja de que tiene dolor en todo el cuerpo, sino
que es un paciente, perdón, que sufre de depresión, que sufre de insomnio. Entonces es un círculo que lleva a que el paciente no mejora y no mejora y se vuelve peor. Se ha visto y hay muchos estudios científicos que muestran que en la fibromialgia, y por eso una de las patologías que es el dolor crónico, tenemos mucha evidencia científica en dolor crónico, el uso de los cannabinoides y el cannabis medicinal. Entonces, a todos estos pacientes, y ahí es donde para mí yo veo tan importante que es el uso del cannabis medicinal y cómo impacta la calidad de vida no solo del paciente, sino del entorno familiar, porque es un paciente que tiene fibromialgia y finalmente se le da un tratamiento con cannabis medicinal, y esa es, por decirte un ejemplo, una mujer que se pasaba en la cama, acostada, deprimida, con dolor. Ahora es una paciente que se puede levantar, que puede funcionar, que está animada, que duerme bien, y con solo el hecho de dormir bien, ya el día siguiente su vida va a ser diferente. Entonces interactúa con sus hijos, con su esposo, con su familia. Lo mismo lo vemos en epilepsia, cuando uno logra un paciente con una epilepsia refractaria que nada le ha servido y que es una mamá que ve a un niño convulsionando 300 veces y nada le funcionó, pero ahora viene y se le da el cannabidiol, le bajan las convulsiones, ahora ya es una mamá que va a poder interactuar con sus otros hijos, que va a poder ir a trabajar, porque no es lo mismo tener un niño que está convulsionando todo el tiempo en la casa a un niño que ya puede ser más funcional. Entonces ese es el impacto que yo veo tan importante que hace en la calidad de vida, no solo del paciente, sino de su entorno familiar, igual que pacientes terminales con cáncer, náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. Y vuelvo y te digo, aquí no se trata de quitarle los otros medicamentos a los pacientes, porque en cierto modo los pacientes necesitan los otros medicamentos para sus patologías, pero el cannabis medicinal es una terapia adyuvante o coadyuvante que siento yo que todos los médicos lo deberían tener en su maletín, en su armamentario terapéutico, porque siempre llega un momento en el que cualquiera de nosotros puede llegar a ser un paciente. Entonces el médico tiene la obligación de saber. Hay médicos que dicen, es que yo no creo en eso, es que eso no sirve, es que eso no me... Pero hoy día, como médicos, tenemos la obligación de actualizarnos, porque lo que yo he visto, y es un fenómeno increíble, es que con el cannabis medicinal es al revés. El paciente es el que llega a la consulta de uno pidiéndole. Para mí raro, a mí no me llega un paciente diciéndome, doctora, me receta Citromax, doctora, me receta este medicamento para la presión. No, es el médico el que le dice, no, yo pienso que usted toma eso. Ahora el fenómeno es lo opuesto, el paciente llega y dice, vea doctor, yo estoy tomando esto, por tantos años no me ha servido, yo quiero intentar tomar el cannabis medicinal. Y es algo muy bonito, pero también hay que saberlo manejar, porque al final el médico tiene que tener el criterio para decirle al paciente, es que tú sí eres candidato a este tratamiento o no, es que para ti no va a funcionar, porque igual no le funciona a todo el mundo, no es la panacea, pero es una alternativa muy importante que los pacientes no la tenían antes y que ahora la tienen y que hay que saberla manejar de una manera muy responsable. Sí, claro, la fibromialgia misma en muchos casos los médicos ni la quieren tocar, ¿no? En relación a lo que acaba de mencionar aquí al final, ¿hay suficiente, usted considera que es suficiente que, bueno, quizá no lo sea, pero ¿en qué medida la educación del sistema de cannabinoides es relevante en las escuelas de medicina? Y bueno, quizá no solo en las escuelas de medicina, ¿no? Mucho. Mira que yo me he enfocado mucho en los últimos años en el tema de educación, y de hecho el año pasado con el doctor Michael Dor, que ese era el Senior Advisor del Ministerio de Salud de Israel, él era el encargado de darle las licencias a los médicos para prescribir cannabis medicinal y todo eso, con él desarrollamos un currículum para hacer docencia en el tema de cannabis medicinal, y tenemos varios médicos, los top de Israel, especialistas en diferentes patologías, psiquiatra, ortopedista, cada uno hablando de las aplicaciones del cannabis medicinal y de su experiencia clínica en el uso de terapias con cannabinoides. Y ahí es donde yo veo que el valor de la educación es increíble, y de hecho tenemos una alianza con una universidad en Colombia
y estamos sacando un lado precisamente para eso, para poder hacer educación del personal del área de la salud, médicos y todo eso, porque se necesita información, se necesita docencia, se necesita educación y se necesitan fuentes confiables de información, porque como te digo, hay mucho en internet. Pero eso es preocupante porque a veces los pacientes van y compran un producto en internet y se lo toman y resulta que o no les funcionó o les dio un efecto indeseado. Entonces es un paciente que se perdió en el sentido de que ya va a decir, ay, yo tomé y eso no me sirvió, o eso me hizo sentir súper mal, es malo. Y todo esto, pues el internet es una herramienta muy importante, pero en estos temas siempre hay que asesorarse del médico porque el médico sabe, y también hay que saber leer qué tipo de productos está comprando, porque como es ahorita la moda, entonces todo el mundo vende CBD, todo el mundo vende de todo, y se hizo un estudio en Estados Unidos que mostró que lo que dicen las etiquetas, por lo general, el 40% no es la verdad. Entonces te puedes encontrar que dicen que es un producto derivado del hemp, que es CBD, que no tiene THC, y resulta que sí tenía THC. O que tiene 1000 miligramos de CBD y resulta que tenía 10. Entonces ahí es donde son tan importantes las regulaciones para poder que los pacientes tengan acceso seguro a los tratamientos. Sí, además, ese punto que toca en específico, en muchos casos, este es un comentario que sigo tratando de expresar, creo que a veces hasta se hartan de esto, pero la verdad es que a veces como que el desarrollo va al revés, ¿no? Como que le metemos el ángulo medicinal, tratamos de utilizar ese ángulo a nuestro favor como para fines comerciales, pero ya a la hora de la hora notamos que la formulación no tiene nada de medicinal, que la absorción pues naturalmente no está ahí, que el contenido de cannabinoides tampoco está ahí, que le agregan saborizantes que la verdad no tienen nada que ver con algún tipo de efecto terapéutico. Y pues bien o mal, obviamente un desarrollo que no está enfocado en ayudar a una persona con una enfermedad crónica, pues termina pues no haciendo el propósito para el que supuestamente es comunicado, ¿no? Entonces esto ocurre, no, me imagino, no solo en Colombia, nos ocurre acá en México, ocurre en todo el mundo. Y como dices, pues naturalmente la investigación, ¿no? Me quiero centrar ahora en ese punto también, el punto de la investigación, doctora, porque naturalmente la cannabis es compleja, el sistema endocannabinoide todavía lo es más porque apenas estamos al inicio de comenzar a entenderlo, ¿no? Y aparte las interacciones entre una y la otra son bastante complejas. Podríamos aquí pasar de aquí hasta las 6 de la mañana, pero la verdad es que quiero empezar a tratar de concluir. Y una de las cosas que me llama la atención es qué sigue después, ¿no? Porque la investigación me queda claro que no puede ser en muchos casos como desarrollamos medicina actualmente, ¿no? ¿Qué otras formas de investigación podemos encontrar? Estudios retrospectivos, hay inclusive nueva investigación en casos de data de mundo real, utilizando el expediente, casos bien interesantes como en Stanford y en otras universidades, otros tipos de ejercicios, inteligencia artificial. ¿Qué tipos de investigaciones podrían ayudar a conocer más el sistema endocannabinoide, formular realmente productos que realmente respondan a las necesidades de los pacientes y que no caiga una recomendación médica en manos de un vendedor, doctora? Sí, sí, el tema de la investigación es un tema complicado porque como tú mismo lo dijiste, estamos hablando de un fitofármaco y son fitoterapéuticos y más en el tema de la planta del cannabis, que es una planta, como dijimos, tan compleja, más de 150 cannabinoides, 130 terpenoides, flavonoides. Entonces es tan difícil cuando tú vas a hacer investigación porque cuando las grandes compañías farmacéuticas hacen investigación, investigan una molécula y a esa molécula le pueden hacer la trazabilidad, le miran la farmacocinética, la farmacodinámica, pero con la planta es difícil porque estás mirando, como les decía, hay tantos receptores, hay tantas interacciones, a tantos lugares que puede ir que se hace difícil. Y por eso es que empresas como JW Pharma del Reino Unido, ellos para poder hacer que les aprobaran el Epidiolex, que es el cannabidiol aislado, que es el cannabidiol puro, tuvieron que hacerlo así. Le quitaron todas las otras los otros cannabinoides a la planta, los terpenoides, los flavonoides, y se enfocaron solo en la molécula del CBD. Y bueno, es una suerte y funcionó.
funcionó bien, pero esa es la única manera de desarrollar productos tipo farmacológicos. Ahora lo que yo pienso que las empresas y los científicos están tratando de hacer es enfocarse en mirar cómo se pueden aislar ciertos componentes para mirar cuál es su función terapéutica aislada, pero no dejarlos aislados porque me parece que de lo mejor que tiene la planta es utilizar el entourage effect. Tal vez para propósitos de investigación lo aíslan para demostrar qué tipo de receptores, pero ya es un reto muy grande poder hacer investigación completamente con el fitofármaco, porque estamos aquí, es difícil poder tener en cuenta 300, 400 componentes que tiene la planta y decir lo que pasa es que le debemos el efecto terapéutico al THC o se lo debemos al CBD, y todos los días estamos viendo el CBN, las formas ácidas, el CBG, entonces eso va a seguir siendo un reto. Definitivamente los estudios retrospectivos son importantes y el real world evidence también es algo que nos puede ayudar a construir data. Y a medida que la tecnología vaya avanzando, yo pienso que vamos a encontrar unas mejores maneras de hacerlo. Por ahora, como se está tratando como un fitofármaco, definitivamente es más difícil hacer la investigación, pero no imposible, porque uno puede hacer estudios de diferentes maneras, puede hacer estudios pilotos, puede basarse en evidencia científica que ya haya, y así, eso es lo que yo veo que es tan importante, que hay sinergia entre diferentes países, porque mira, por decir algo como a través de la investigación que hizo JW Pharma en Inglaterra, otros países han empezado a hacer investigación basada en ciertos compuestos. Yo pienso que para propósitos de investigación a ellos les funcionó el isolate, pero yo amo la planta completa porque definitivamente la práctica clínica muestra cómo se benefician los pacientes de los pacientes de los full extractos. Pero bueno, son dos cosas que son muy difíciles de separar, la investigación y los tratamientos clínicos, pero que yo pienso que en un futuro vamos a lograr encontrar un punto intermedio donde se Claro. pueda producir ese tipo de evidencia científica, pero sin embargo tenemos estudios importantes ahora en diferentes patologías y con unas muestras de pacientes significativas y que los han hecho doble ciego, randomizados y que nos han dado evidencia científica que nos puede ayudar a seguir indagando. Sí, claro, y naturalmente pues es crítico, crucial, porque justamente no quiero agregar la complejidad aquí, pero hay otra variable aquí que todavía le agrega otra complejidad, donde estamos hablando de la genética, ¿no? La genética del ser humano, estamos hablando de una medicina que en muchos escenarios se comporta como personalizada, básicamente en todos los casos, ¿no? Es muy, muy, muy personalizada. Entonces, posiblemente quizá esta otra complejidad, ¿no? La genética, y bueno, ahí son dos vertientes, genética del cultivar origen, de la planta origen, de la semilla y de la persona, ¿no? Esa es otra complejidad y entonces ya se aumenta la problemática de manera exponencial, ¿no, doctora? Es bastante difícil comenzar a hacerlo y justamente por eso es que naturalmente pues hay que simplificar, hay que optimizar, hay que quizá ir buscando algunas pistas y pues obviamente no es ideal, pero por eso terminamos viendo tanta investigación de CBD aislado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a tratar ahora sí de comenzar a cerrar. Creo que tratamos de cubrir algunas de las preguntas que tenían. En casos específicos de alguna enfermedad, naturalmente es mucho mejor que se acerquen a su médico si es algo muy, muy, muy específico. En cuanto a las interacciones, tratamos de cubrir en general algunas cosas que iban surgiendo por ahí. No sé, doctora, por aquí Gerardo nos pregunta, para terminar, vamos a tratar de cerrar quizá en dos de estas. Gerardo nos pregunta, ¿cuál sería una fuente abundante de información en relación a esta investigación con diferentes patologías? Yo tengo un recurso, pero cuéntenos un poco el de usted, doctora, su acordeón, ¿de dónde viene?
Sí, bueno, mira, yo particularmente, y lo digo y va a sonar como bias de mi parte, a mí me gusta, yo pertenezco a varias asociaciones, como ya tú lo mencionaste, y me gusta mucho porque todos los meses las asociaciones tienen publicaciones y en las asociaciones hay comités científicos y precisamente en nuestra asociación tenemos comité científico que qué es lo que se hace, se selecciona de todos los artículos porque todos los días sale información, 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 información. Entonces, el comité científico selecciona cuáles son los estudios que se ven más serios y que tienen mejor calidad de evidencia científica. Entonces, yo me voy a las publicaciones que hay en las asociaciones, pero definitivamente, pues como todos saben, en PubMed uno puede encontrar bastante evidencia científica, pero hay también documentos específicos de diferentes asociaciones donde hablan de estudios muy interesantes y hay bibliografía. Hoy día tenemos bibliografía de evidencia científica en revistas médicas muy serias. Uno de ellos, el New England Journal of Medicine, fue el que publicó el estudio de JW Pharma del cannabidiol en tratamiento de pacientes con Lennox, Gastaut y Dravet. Entonces ahí vamos viendo que inclusive las revistas científicas, journals de neurología, siempre yo me voy mucho por las revistas científicas y las publicaciones de las asociaciones científicas que ya han hecho un screening de esos artículos antes de publicarlos, porque para el público en general es confuso saber si lo que están leyendo sí es, si no es, si es, o sea, es muy difícil porque todo en el papel se puede hacer lucir bonito, pero los comités científicos saben evaluar muy bien ciertas variables y ciertas cosas claves que un estudio tiene, donde dice si es un estudio que fue bien hecho y si es un estudio que tiene validez científica, si fue bien estructurado. Entonces, esa es una fuente que a mí me gusta. Claro, y además si son imparciales, ¿no? Estuvo sonando, naturalmente, aquí no me quiero desconectar tanto del tema, pero estuvo sonando, ¿no? El tema de un estudio que sacan un par ahí de organizaciones de cannabis, naturalmente, donde no hay, obviamente, imparcialidad, y que de ahí se desencadena el tema del posible efecto, ¿no? Terapéutico de un cannabinoide en lo que se refiere al COVID-19, ¿no? Entonces, sí es un poco arriesgado, pues de repente agarrar y ver un paper y ya darlo por hecho, ¿no? Hay que tener un poquito cuidado con cómo recibimos la información. Entonces, sí, traten de integrarse ahí a las asociaciones de las que la doctora es miembro, para los miembros de la comunidad científica que están aquí acompañándonos todavía. Y por ahí nos preguntan por qué no hablamos más de terpenos. Bueno, estuvimos escuchando al doctor Russo, ¿no? Él habla mucho más de este tema en extenso, pero sí, creo que menciono la doctora brevemente por ahí. Bueno, naturalmente es una de esas pequeños asteriscos de un área promisoria, ¿no? ¿Qué nos espera en el área de terpenos de aquí a los siguientes años, doctora? Wow, es increíble porque los terpenos tienen un rol muy importante en el entourage effect. Y de hecho, cuando se está haciendo diseño de productos, de preparaciones magistrales o cuando se hacen productos para diferentes patologías, pues lo primero que se mira es el quimobar de la planta y obviamente es esencial en el quimobar encontrar el perfil de terpenos y mirar si es el linalol, si es el mirceno, si es el betacareofileno, porque cada uno de ellos tiene su indicación especial para diferentes tipos de patologías. Pero sí, yo le veo mucho valor terapéutico a los terpenos. De hecho, en Israel, hablando del tema de COVID, uno de los estudios que estaban haciendo era mirando, todavía no han salido los resultados, pero era mirando el valor de los terpenos en este tipo de tratamiento y de modulación de respuesta inmunológica y todo eso, que todavía pues no se han arrojado los resultados, pero sí, los terpenos a mí, y por eso es que yo soy enamorada de la planta completa, porque es que es muy difícil privar, es muy triste, digámoslo así, tener que privar al paciente de los beneficios que los terpenos y que los otros cannabinoides tienen en el cuerpo. Sí, de acuerdo. ¿Algún último mensaje, doctora, para los que nos acompañan hoy y sus
sus seguidores acá en México, antes de comenzar a concluir. Bueno, muchas gracias a todos por poner atención, por estar atentos. Gracias a ti por la invitación. Y simplemente yo pienso que todos tenemos una responsabilidad muy grande, tanto médicos como personas de la industria, el personal del área de la salud, y es hablar con buen sustento científico. Porque cuando la industria o las personas que por vender empiezan a decir que es que el cannabis sirve para todo, lo que están haciendo es que están dañándole la reputación a un tratamiento que es tan noble y tan beneficioso para los pacientes. Entonces tenemos que ser muy responsables con lo que decimos y cómo lo decimos. Porque a ese paciente que le dijeron, si le dolió el dedo del pie, tome cannabidiol, ese es un paciente que se lo tomó y que no le sirvió y que se va a ir a decirle a 20 pacientes, eso es mentira. Entonces, tratar este tema con respeto en el tema de que tiene indicaciones y no es para todo el mundo. Entonces, si actuamos bajo esa premisa de que el paciente es lo primero y ayudar al paciente es lo primero y que no se enfoquen tanto en decir que es la panacea y que sirve para todo, porque eso antes le hace daño no solo a la industria, sino al tratamiento en sí, porque un paciente cuando vienen y le dicen que es que esto sirve para todo, ya pierde un poquitito la idea y la seguridad del paciente, porque dice, no creo que eso, ¿cómo que va a servir para todo? Pero si uno como médico se enfoca y le explica al paciente, tiene estas indicaciones y como siempre, yo siempre digo, hay poblaciones especiales de riesgo, pacientes que tienen enfermedad cardíaca inestable, enfermedad pulmonar inestable, pacientes que sufren de esquizofrenia o psicosis, son pacientes que no deben tratarse con cannabis medicinal. O sea, son cosas que si el médico lo enfoca de una manera buena y si todos, personal del área de la salud, industria, hablamos el mismo idioma, la tendencia del cannabis medicinal, y es lo que yo siempre he dicho, va a redefinir el futuro de la medicina. Y por eso es que ahora mismo uno de mis sueños más grandes es poder incluir en el currículum de las escuelas de medicina un módulo de sistema endocannabinoide. De hecho, acá en la Universidad de Panamá, como yo soy profesora de la Facultad de Medicina, estaba hablando con el decano de la facultad y estábamos hablando precisamente de empezar a dar unos webinars para estudiantes de medicina. A mí eso me encanta porque me parece que es importante, y como médicos no quiere decir que el que aprendió el sistema endocannabinoide ya tiene que salir a recetar cannabis medicinal, pero hay que conocerlo, porque como les mostré, el sistema endocannabinoide es parte de nuestro cuerpo y es un sistema muy importante que regula y modula muchas funciones. Entonces hay simplemente que conocerlo, no tenerle miedo, sino que conocerlo y estudiarlo para saber para qué funciona y para qué no funciona. El conocimiento y la educación para mí son la clave de todo esto. Y yo aplaudo tu iniciativa porque eso tú te has enfocado mucho en hacer educación. Y eso es lo que necesitamos, y a través de la educación es que vamos a poder proveer mejor medicina para los pacientes. Sí, claro. Muchísimas gracias por ese comentario, doctora. Y bueno, la verdad es que aun cuando la investigación nos empieza a dar, ¿no?, algunas pistas acerca de las implicaciones que tiene este nuevo sistema en el origen de algunas enfermedades, en cómo regula algunas funciones de nuestro cuerpo, pues es importante que todavía falta mucho por recorrer, ¿no? Y actualmente pues solo empezamos a entender el inicio, este es solo el inicio y es un buen inicio, parece, pero bueno, nos está dando la investigación más reciente una idea acerca de este camino. Y bueno, quizá el aprender acerca de nuestro cuerpo y también el aprender acerca más acerca de la planta, sus características, la genética, la relación con el ser humano, ¿no? Es que podemos realmente pues aspirar algún día a tener esta nueva, ¿no? Este renacer de la medicina o esta nueva área de la medicina o como le queramos llamar, ¿no? Una medicina muy personal, muy compasiva, que acerca al médico con su paciente, no los aleja, y que ayuda a reducir inclusive algunos efectos secundarios, ¿no? De algunas de las medicinas que nos tomamos día con día, ¿no? México, Colombia, Panamá, naciones con una relación profunda, toda Latinoamérica, con nuestras plantas medicinales también,
pues tenemos lecciones importantes que podemos acarrear acerca de nuestras tradiciones, ¿no? No solo llevar este conocimiento a las universidades, como dice la doctora, pero también integrarlo a la farmacopea herbolaria, descubrir nuevas formas inclusive de cómo reconectar con la naturaleza, ¿no? Ya viéndonos un poquito más profundos. Pero bueno, hoy nos vamos con más preguntas que respuestas. Ojalá esta curiosidad pues les ayude a los que todavía nos acompañan hoy. Nos extendimos un poquito más, valía mucho la pena, es un tema muy profundo. Y bueno, quizá inspirar a comprender más, a contagiar a otros acerca de hacernos estas preguntas acerca de nuestro cuerpo, acerca de los mecanismos que nos permiten estar en equilibrio. Muchísimas gracias, doctora Carrillo. Un honor tenerte con nosotros, por ayudarnos en este camino. Gracias a todas, a todos por aprender con nosotros. Recuerden que esta transmisión, para los que no tomaron notas, la pueden encontrar mañana en nuestro canal de YouTube a partir de, bueno, no sé, en la tardecita por ahí. Y bueno, conéctense la otra semana, el martes 11 de agosto, vamos a estar aquí mismo a las 6 de la tarde, hora de México. Vamos a aprender ahora a darle un poquito, un giro un poquito más ligero. Vamos a aprender acerca de los usos cosméticos de la cannabis y sus alcances en el cuidado de la piel. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Pasen buena noche. gracias, José. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego.